¿Puede un líder cambiar el destino de un país? Rafael Correa no solo lo intentó, sino que lo logró. Con un enfoque en la justicia social, la soberanía nacional y la lucha contra la pobreza, Correa transformó Ecuador como nunca antes. Durante su mandato, millones de personas salieron de la pobreza, se construyeron escuelas y hospitales, y el país recuperó su dignidad frente a las potencias extranjeras. Pero su lucha no fue fácil. Enfrentó a banqueros que se beneficiaron de la crisis. Resistió la intromisión de Estados Unidos y soportó una persecución política sin precedentes. ¿Fue su revolución ciudadana un faro de esperanza para América Latina o un experimento que las élites no pudieron tolerar? En este video, exploraremos cómo Correa desafió al capitalismo, enfrentó a los poderosos y luchó por el bienestar de los más vulnerables. Prepárate para un viaje inspirador y polémico que redefine lo que significa ser un líder socialista en el siglo XXI. Rafael Correa, economista de formación y político por convicción, llegó al poder en 2007 con una promesa clara: poner a los pobres primero. Mi sueño, con toda humildad, con toda sencillez, desde la humildad de mi patria morena, es ver un país sin miseria, sin niños en la calle, una patria sin opulencia, pero digna y feliz. En un país marcado por la desigualdad, la corrupción y la dependencia de potencias extranjeras, Correa propuso una revolución ciudadana que buscaba redistribuir la riqueza, garantizar derechos sociales y recuperar la soberanía nacional. Con todo el respaldo político de la Presidencia de la República, eliminen con su ejemplo y su consagración ciudadana este nefasto mal. Su discurso antiimperialista y su compromiso con el socialismo del siglo XXI resonaron no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. Pero, ¿cómo logró transformar un país históricamente subdesarrollado? ¿Qué desafíos enfrentó en su lucha por la justicia social? Este video no es solo un análisis político, es un homenaje a un hombre que desafió el status quo y luchó por un mundo más justo, enfrentándose a banqueros, políticos corruptos y potencias extranjeras. Rafael Correa nació en 1963 en Guayaquil, en el seno de una familia de clase media. Desde joven, fue testigo de las desigualdades que marcaban a Ecuador, un país rico en recursos, pero empobrecido por décadas de políticas neoliberales. Estudió economía en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y luego obtuvo una maestría y un doctorado en Bélgica y Estados Unidos. Fue en el extranjero donde desarrolló un pensamiento crítico hacia el capitalismo y el neoliberalismo. Correa no solo quería entender la economía, quería cambiarla. Su oportunidad llegó en 2005, cuando fue nombrado ministro de Economía bajo el gobierno de Alfredo Palacio. Desde ese puesto, enfrentó a las élites económicas y al FMI, defendiendo políticas que priorizaran a los más pobres. Por lo tanto, su ascenso no fue solo una carrera política, fue una misión para devolverle la dignidad a su pueblo. El perdón y olvido a nivel social se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron. Uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de Ecuador fue el feriado bancario de 1999, una crisis financiera que dejó a millones en la pobreza. Los bancos quebraron, las personas perdieron sus ahorros, y el gobierno de Jamil Mahuad congeló los depósitos de los ecuatorianos. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. El año más grave de la crisis, el año más fuerte, donde la gente estaba vendiendo sus departamentos, donde muchos hogares de clase media estaban con problemas de alimentación, es decir, no tenían que comer. O sea, literalmente, ese año los bancos no declararon pérdidas. Ningún banco declaró pérdidas. Y los bancos que sobrevivieron declararon utilidades ese año. Mientras la gente sufría, los banqueros se beneficiaron con rescates millonarios. Correa, como economista, fue testigo de esta injusticia y la convirtió en una de sus principales banderas de lucha. Jamás
defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Durante su mandato, impulsó políticas para regular el sector financiero y evitar que los banqueros volvieran a enriquecerse a costa de los pobres. Además, creó instituciones como la Superintendencia de Control del Poder de Mercado para garantizar una economía más justa. Pero, ¿cómo reaccionaron las élites financieras? Con resistencia y oposición, acusando a Correa de populismo y intervencionismo. Sin embargo, para millones de ecuatorianos, estas medidas fueron un paso hacia la justicia económica. Pero, ¿cómo logró Correa financiar estas políticas sin caer en la dependencia de organismos como el FMI? Uno de los pilares de la Revolución Ciudadana fue la recuperación de la soberanía nacional. Correa no solo desafió a las élites locales, sino también a las potencias extranjeras. En 2009, expulsó a la embajadora estadounidense Heather Hodges tras filtrarse un cable diplomático que criticaba a la policía ecuatoriana. Además, cerró la base militar estadounidense en Manta, un movimiento simbólico que resonó en toda América Latina. No queremos bases extranjeras en nuestro territorio, declaró Correa, pero su lucha no se limitó a lo simbólico. Rechazó las políticas del FMI y renegoció la deuda externa, lo que le permitió al país ahorrar millones de dólares. Además, diversificó las relaciones internacionales, acercándose a China y a otros países del sur global. Por lo tanto, su política exterior no solo fue antiimperialista, fue una apuesta por la multipolaridad y la autonomía. ¿Sabías que Correa recibió asilo político en Bélgica tras ser acusado de corrupción en Ecuador? Descubre cómo su exilio marcó un giro dramático en su vida. Tras dejar el poder, Correa enfrentó una persecución política sin precedentes. En 2020, fue sentenciado a 8 años de prisión por un caso conocido como Sobornos 2012 a 2016, donde se lo acusó de liderar una red de corrupción. Sin embargo, la sentencia fue ampliamente criticada por su falta de pruebas contundentes. Incluso se habló de una acusación por influjo psíquico, un término ridículo que parecía sacado de una novela de ciencia ficción. Organizaciones internacionales y medios extranjeros, como The Guardian y Le Monde, han señalado que el caso contra Correa está lleno de irregularidades y que se trata de una persecución política. Mientras tanto, la prensa local, controlada por las élites, ha repetido estas acusaciones hasta hacerlas sonar verdaderas. Pero, ¿quién está detrás de esta campaña de desprestigio? ¿Y por qué Correa sigue siendo una figura tan incómoda para las élites? Uno de los momentos más trágicos de la Revolución Ciudadana fue la traición de Lenín Moreno, quien fuera vicepresidente de Correa. Tras asumir la presidencia en 2017, Moreno dio un giro de 180 grados, aliándose con la derecha y desmantelando las políticas sociales de Correa. Ministerios clave fueron debilitados, lo que ha llevado a un aumento de la inseguridad, el desempleo y la pobreza. Cumplieron con su función, fueron necesarios en un país devastado, desolado, que requería reinstitucionalizarse. Lo hemos logrado y ahora ya no son necesarios. Según el decreto número 7 firmado este miércoles por el nuevo mandatario, los ministerios coordinadores que se eliminan son de Seguridad, Política Económica, Producción, Empleo y Competitividad, Sectores Estratégicos, Desarrollo Social. Además, Moreno permitió la persecución política contra Correa y sus aliados, incluyendo al ex vicepresidente Jorge Glass. Pero la derecha no se detuvo ahí. Guillermo Lasso, quien asumió la presidencia en 2021, ha sido vinculado con delincuentes y ha impulsado políticas que benefician a las élites. Y ahora, con Daniel Noboa, la situación no ha mejorado. Noboa ha mostrado un claro irrespeto por la Constitución y las leyes internacionales, como lo demostró al secuestrar a Glass de la Embajada de México
y al destituir inconstitucionalmente a su vicepresidenta. El exvicepresidente Jorge Glass fue detenido por segunda vez durante el gobierno de Daniel Noboa, en un incidente sin precedentes. La policía irrumpió en la Embajada de México en Quito para arrestarlo, violando las leyes internacionales. Este operativo fue ordenado directamente por el presidente Noboa. Previamente, en diciembre de 2023, Glass había solicitado asilo político en dicha embajada, alegando persecución política. Por lo tanto, el regreso de la derecha ha significado un retroceso en los avances logrados durante la Revolución Ciudadana. Pero, ¿qué pasará con el legado de Correa en el futuro? ¿Será recordado como un héroe o como un villano? Tras una década en el poder, Correa dejó un país transformado. Millones de personas salieron de la pobreza, se construyeron infraestructuras modernas y Ecuador recuperó su dignidad frente al mundo. Pero su legado no está exento de desafíos. Las élites económicas y los medios tradicionales lo acusaron de autoritarismo y corrupción. Sin embargo, muchos de estos medios han sido señalados por difundir noticias falsas y manipular la información para desprestigiar a Correa y su gobierno. Sin embargo, para millones de ecuatorianos, Correa fue un líder que les devolvió la esperanza. Su lucha por la justicia social, la soberanía nacional y los derechos humanos sigue siendo un faro de inspiración para América Latina y el mundo. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más análisis como este.